Todos, pues mañana es 24, entonces creo que es obligado hablar del tema, ¿no? de la Navidad. Y ahorita estaba analizando, por ejemplo, casi todas las películas gringas que tienen que hablan de la Navidad, siempre hay alguna especie de milagro de la Navidad o del señor gordo, pero nunca tiene que ver con Jesús. No sé si han fijado. ¿Ah? Es raro que tengan que ver con Jesús, no tiene nada que ver con Jesús en las películas gringas. Es raro que metan el tema de Jesús en la Navidad, cuando se supone que la Navidad el tema principal es Jesús y no el señor gordo. Y por cierto, ¿de qué color es el señor gordo? Es que originalmente no era rojo, ¿verdad? Era verde. ¿Sí? Y la Coca-Cola lo adoptó y por eso le pusieron el rojo. Entonces todo es, o sea, a lo que me refiero es que todo es mercadotecnia, o sea, no tiene nada que ver con lo que realmente Jesús es ni vino a ser. Por ejemplo, ¿por qué se celebra el 24 el nacimiento de Jesús? Bueno, originalmente el Evangelio empezó a crecer cuando el Evangelio empezó a crecer, llegó a Roma. En Roma era la ciudad más importante en aquellos entonces, tenían conquistados medio mundo y tenían no era precisamente Ra, porque Ra era los egipcios, acá sí, pero sí era una adoración al sol. ¿Sí? Le llaman el Saturnal o la Saturnina. ¿Sí? Se supone que el día 24 a las 12 de la noche, el sol con respecto a la Tierra alcanza su punto más lejano y a las 12 de la noche inicia otra vez su recorrido el sol. Entonces, realmente lo que festejaban los romanos era el nacimiento del sol y algunos otros dioses. Entonces, cuando el cristianismo, entre comillas, entra a Roma, porque también no entra como debería de ser el cristianismo, y dice ahí el emperador, bueno, pues ahora todos somos cristianos y muchas fiestas paganas, pues nada más las convirtieron. Jesús, ¿cuándo nació? O sea, no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Bien, hay algunas aproximaciones. ¿Cómo sacamos la aproximación del nacimiento de Jesús? Cuando esta María queda embarazada del Espíritu Santo, Elizabeth la prima, ¿sí?, que estaba embarazada de Juan, tenía 6 meses de embarazo. Ahora, todo sacerdote en el templo oficiaba una vez al año. Entonces Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba oficiando cuando esta Elizabeth queda embarazada. Entonces, por eso es que se pueden sacar aproximaciones, no la fecha exacta, pero aproximaciones del nacimiento de Jesús, que sería entre septiembre y octubre. Ahora, en lo personal, no es algo que yo pueda decir, pues son estas fechas, pero sí creo que cada fiesta judía profetiza algo. Las fiestas antiguas, en el Viejo Testamento, todas las fiestas profetizaban algo. Y, por ejemplo, hay una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en esas fechas, entre septiembre y octubre. Dura 7 días la fiesta. Y la Biblia dice que Dios puso su tabernáculo entre nosotros, hablando de Jesús. Entonces, es algo personal, no es una especulación mía, o es algo que siento yo, que el nacimiento de Jesús tiene que caer en esas fechas, en las fiestas de los tabernáculos, que es en septiembre y octubre.
más o menos son las fiestas, y por esas fechas nace Jesucristo. ¿A qué horas nace? La Biblia dice que ¿a qué horas nació? Dice, la hora sí la dice. ¿Cuántos saben? La hora. Sí, pero sí dice la hora, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Dice, no me acuerdo si dice la hora tercera o la hora novena, dice. Entonces sí sabemos que el día, vamos a leerlo déjame ver si viene en Mateo, en el capítulo 1, viene el nacimiento de Jesús. Verso 18 dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La quiso dejar secretamente porque pues, está embarazada, dijo, este niño no es mío, pero si les digo a todos, la van a apedrear y la van a matar. Por eso dice secretamente. Y pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. ¿Ya saben qué significa la palabra conocer en la Biblia? No tuvo relaciones sexuales hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús significa el Salvador, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Déjenme ver más adelante, quiero ver más o menos lo que les estaba diciendo, lo de la hora. ¿Se acuerdan que dice que un ángel fue y avisó a los, ¿cómo se llama? A los, ¿cómo se llama? Pastorcitos, a los pastorcitos les avisó. Obviamente no eran las 12 de la noche. La hora aproximada creo que también son como las 9 de la noche cuando nace Jesús. Entonces, alguien en uno de los grupos de pastores puso, oigan, ¿alguien sabe cuándo nació Jesús? Y le digo, bueno, la Biblia no dice cuándo exactamente. Y si no lo dice, es que realmente no importa el cuándo, ahí más bien lo que importa es el hecho de la encarnación del Verbo. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es la encarnación del Verbo? ¿O lo leemos en Juan 1? ¿Mande? Lucas 2. Ok, vamos, Lucas capítulo 2, ¿en qué verso? ¿Mande? ¿Mande? No, entonces en Lucas no está, pero bueno, le estaba diciendo que lo importante es el hecho del nacimiento de Jesús, porque Jesús es el Salvador, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. En Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vamos a leerlo, dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? Yo estoy metiéndome ahorita en esto porque hay gente nueva. Vamos a leer el verso 14. Vamos a ver quién es el verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne o tomó forma humana y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo, ¿sí?, de Dios.
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando habla del verbo, cuando habla de la palabra, está hablando Jesús. Entonces, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso fue lo que vimos en el nacimiento de Jesús, la palabra hecha carne. ¿Sí? Dios, dice la Biblia, que fue manifestado en carne. Y el propósito del nacimiento de Jesús es venir a cambiar nuestras vidas. Jesús, lo hemos dicho muchas veces, Jesús no vino para traernos una religión, aunque hay muchas religiones que profesan o predican o quieren predicar a Jesús, pero lo hacen a su manera. Jesús no vino a imponernos o a darnos una religión, sino a enseñarnos cómo vivir, a enseñarnos que Él, que es la palabra, es vivo y es eficaz, y la palabra la podemos usar para cambiar las vidas de cada uno de nosotros. Romanos 12:2 dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pedro 1:18, creo que lo vimos el domingo, dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Entonces, la sangre de Jesucristo, y Cristo es la palabra, es la que nos viene a cambiar y a transformar nuestras vidas. Y hablábamos de cómo vamos a transformar nuestras vidas. ¿Mandé? Sí. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar la manera de pensar? La palabra de Dios. ¿Sabes por qué nos seguimos metiendo en aprietos la mayoría de nosotros? Porque seguimos haciendo las cosas como pensamos y no hacemos las cosas como Dios nos dice en su palabra. ¿Cuántas veces tenemos que tomar una decisión, decimos, bueno, tengo este problema, tengo esta situación, siento hacer esto, pero la Biblia dice esto? Y terminamos haciendo lo que sentimos, pensamos o creemos en lugar de lo que Dios dice, porque parece más factible o más real lo que estamos pensando que lo que Dios dice. Cuando lo que realmente va a funcionar es lo que Dios dice. ¿Sí? La mayoría de los aprietos en los que nos hemos metido es por eso, porque hacemos lo que creemos correcto y no lo que Dios dice. ¿Sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 107:20, vamos a leerlo, Salmo 107:20, dice la Biblia que Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de las ruinas. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Ahora, el punto aquí es, ¿por qué la gente sigue enferma y por qué la gente está en ruinas? Porque no hemos recibido, yo creo que es la palabra correcta, aunque seamos cristianos, no hemos recibido la palabra de Dios. O sea, recibimos a Jesús como Salvador, pero no hemos recibido a Jesús como Señor. Hay una diferencia abismal. Una cosa es decir, Señor, te doy mi vida para que me salves, y Dios dice, qué bueno eres, que gracias, ¿no?, por entregarme tu vida para salvarte, ¿no? Y la otra parte es, Señor, te entrego mi vida para que seas el Señor de ella. Y a un Señor se le obedece. Entonces no vamos a ver sanidad y no vamos a ver el que seamos librados de la ruina si no recibimos la palabra, aunque seamos cristianos. O sea, ya recibimos parte de la palabra, pero no hemos recibido la plenitud de la palabra. No sé si me explico. Hacemos lo que alguien me dijo.
Alguien fue sincero y me lo dijo, aunque muchos no lo dicen, pero sí lo hacen. Yo de la Biblia le voy a tomar aquí nada más lo que me conviene. O lo que crees que te conviene. Entonces, lo que hacemos es tomar fragmentos de la palabra de Dios en lugar de tomar toda la palabra de Dios. Y es por eso que no vemos el resultado que deberíamos de ver y que quisiéramos ver. ¿Por qué? Porque entregamos nuestra vida a Dios en cachitos o en pedacitos o en fragmentos o en fases o como que nos cuesta, como que al ego le cuesta mucho trabajo soltarse y entregarse. Y esa es la cosa, nos cuesta, porque lo que tenemos que hacer realmente es entregarnos a Dios. Y decirle, Dios, aquí está mi vida, tú sabes mejor qué es lo que me conviene. Mis pensamientos dicen unas cosas, mis sentimientos dicen una cosa, lo que yo veo dice algo, pero lo que realmente importa es lo que tú dices. Y el entregarle nuestra vida a Dios es poner nuestra confianza total en sus vidas. Cosa que yo creo que lo único que lo hizo fue Jesús. Entregar su vida completamente a la voluntad de Dios. A pesar de que tenía que ser torturado y asesinado en una cruz. ¿No? Cuando están en el monte del Calvario y está Jesús orando, él sabía lo que le venía. O sea, no de gratis estaba sudando gotas de sangre. O sea, en la carne estaba sufriendo, en la carne sufrió en ese momento la crucifixión de la cruz. No sé si captas lo que te estoy diciendo. Jesús no sufrió la cruz en la cruz. Jesús sufrió la cruz en Getsemaní. ¿Sí? No cuando fue clavado. Él ya lo había sufrido antes. Por eso cuando es presentado ante Pilatos ya había sufrido lo que tenía que haber sufrido. ¿Sí me explico? Y por eso tiene la paz de decirle a Pilatos, para eso vine yo, para entregar mi vida. Y aquí estoy. Pero en la calavera le dijo a Dios, Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a Dios y le hemos entregado esa situación difícil? Es decir, no entiendo lo que estoy pasando en este momento. No sé por qué me está pasando esto. No es nada agradable. Pero lo entrego a ti y me entrego a ti. Que sea lo que tú quieras. Que al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nos cuesta entregarnos por completo. A todos. O sea, yo estoy aquí diciéndolo, pero pues también reconozco que yo tampoco he entregado el 100% de mi vida a Jesús. Y también por eso también he estado batallando en mi vida. Que lo hemos hablado muchas veces. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me va a faltar cuando me deje pastorear o cuando me deje guiar por Dios. Pero la verdad es que no nos dejamos guiar por Dios. Hacemos lo que nos da nuestra reverenda gana cada uno de nosotros. Y realmente estamos haciendo muy poco de lo que debemos hacer. Por eso cuando
Jesús dice, cuando hayas hecho lo que debiste de haber hecho, di, siervo inútil soy porque hice lo que debí de haber hecho. Y algo que siempre comentamos es que ni a inútiles llegamos. ¿O quién hace lo que realmente debería de hacer? ¿Alguien lo hace? La verdad es que no. Por eso les digo que nos entregamos a Dios en pedacitos o en partes. Y siempre entregamos como que la parte que no nos gusta. Es como ir entregando las obras, ¿no? A Dios. Lo que me sobra de tiempo, lo que me sobra de dinero, lo que me sobra de voluntad, lo que me sobra y no realmente entregarlo todo. Una vez estaba oyendo a un pastor que le dijo, una persona estaba platicando con él y le dice, a mí no me gusta tu Dios, le dice el pastor. Ah, no, ¿por qué no? Dice, porque tu Dios pide el 10%. Y el otro le da risa al pastor y le dice, no es cierto, Dios no te pide el 10%. Ah, no, te pide todo, te pide tu vida. Dame tu vida. El 10% nada más es el requisito mínimo, pero Él te pide la vida. Y la vida es todo lo que tienes. Posesiones, hijos, hijas, hermanos, padres. El que no deje padre o madre, como dijo Jesús, hermanos o hermanas, no es digno de mí. Entonces, los resultados que hemos tenido en nuestras vidas hasta ahora tienen que ver con qué tanto nos hemos estado dando a Dios, con qué tanto hemos estado obedeciendo a Dios. ¿No? ¿Quieres ver resultados diferentes? Pues empieza a obedecer más. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Te voy a dar un tip interesante. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Enséñalos a obedecer. Si tú les enseñas a obedecer, les va a ir bien en la vida. Primero, contigo. El que honra padre y madre, larga vida y bendición abundante. Además, en los trabajos, en las escuelas les va a ir bien. ¿Por qué? Porque saben obedecer. ¿Cuántos han enseñado a obedecer a sus hijos? ¿Y cuántos de nuestros hijos hacen o hacemos lo que nuestros hijos dicen? ¿Cuántas veces cedes ante los chantajes de tus hijos? Ya, porque no chille, porque no llore, para que no me esté insistiendo. Cedo. No nos enseñamos a obedecer. Y ese es un principio. El principio del centurión. Yo soy hombre bajo autoridad. Sé lo que es autoridad. Sé obedecer. Y sé mandar. Digo a este ve y va. Digo a este viene y viene. Por tanto, con que digas la palabra, mi vida va a cambiar. Con que digas la palabra es suficiente para mí. Aunque la realidad no ha sido suficiente para muchos de nosotros. Porque si hubiera sido suficiente la palabra para muchos de nosotros, no estaríamos en las situaciones que estamos metidos. ¿Ven? Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, córtale. Mira.